Increíble. Mujer descubre impactante historia detrás de la niña que robó comida de su tienda. Valeria, con sus ojos llenos de trabajo y esfuerzo, nunca imaginó que un día su mundo se tambalearía en un instante. Aquella tarde soleada, mientras atendía a sus vecinos al son del bullicio del barrio, observó a una pequeña figura menuda y frágil. Era Sofía, una niña de apenas 10 años que, atrapada en un momento de desesperación, introducía furtivamente una bolsa de frijoles en su mochila. La rabia surcó el cuerpo de Valeria como un torrente. ¿Qué había pasado con el honor y el sacrificio? Pero justo cuando la ira empezaba a consumirla, miró a los ojos de Sofía. En ellos, un profundo desamparo reflejaba la realidad de una vida que Valeria jamás podría haber imaginado. ¿Qué razones lejos de su entendimiento habían llevado a esa niña a robar? La tienda de Valeria, un refugio de esperanza, se sentía de pronto como una trampa. La comunidad la admiraba. Era la mujer fuerte, la hija obediente que siempre había seguido los pasos de su madre y su abuela. Pero Sofía tenía algo que sacudía su interior, una chispa de curiosidad que comenzó a desbordar el recipiente de su dirección moral. Durante los días siguientes, Valeria se encontraba atrapada en ese vaivén emocional, preguntándose si había hecho lo correcto al no llamar a la policía, si acaso su decisión desafiante podría costarle su reputación. La vida de Sofía no tardó en revelarle secretos desgarradores. Valeria supo que la niña cuidaba de sus 3 hermanos, una carga desmesurada para una alma tan joven. Cada encuentro entre ellas era una danza de emociones, donde la compasión, la tristeza y la esperanza competían por un lugar en su corazón. La pequeña había perdido a su madre y su padre se había esfumado como un fantasma, dejando un vacío angustiante. Valeria, con su propio dolor por la separación de su familia, empezaba a comprender que Sofía era un reflejo de la lucha que tantas veces había visto en su barrio. Sin embargo, no todo fue sencillo. Algunos vecinos la miraban de reojo, susurros de juicio resonaban en el aire. ¿Cómo puede ayudar a una ladrona?, decían. Valeria se sentía sola, desgarrada entre sus propios valores y la necesidad de hacer lo correcto. Esa tensión la llevó a izar un estandarte de solidaridad en medio del desafío, organizando una colecta para Sofía y su familia. Al principio, la idea parecía absurda. Pero la energía de la comunidad empezaba a cambiar, a aflorar. Vecinos antes hostiles se acercaron, algunos con una sonrisa tímida, otros con miradas llenas de ansiedad por participar. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. A medida que la colecta avanzaba, Valeria sintió que una luz brillaba en su corazón. Había acomodado frutas, latas y sonrisas poco a poco, descubriendo en cada gesto de ayuda la esencia comunitaria que su abuela siempre le había mencionado. Pero justo cuando todo parecía tomar un rumbo esperanzador, un nuevo desafío apareció. Las sombras del pasado amenazaban con engullir lo conseguido. ¿Podrá Valeria enfrentar esta prueba y salvar no solo a Sofía, sino a cada miembro de esa comunidad tan lastimada? La historia sigue en pie, a la espera de que el destino de su siguiente paso, manteniendo el pulso vibrante de lo que está por venir. Las luces de la tienda de Valeria comenzaron a apagarse cuando la noche se fue adueñando del barrio. El murmullo de sus vecinos se desvaneció, dejando un eco de palabras amables y preocupadas. A pesar del esfuerzo por ayudar a Sofía, una parte de ella seguía sintiendo el peso de la incertidumbre. Realmente estaba haciendo lo correcto. Unos días después, mientras revisaba las cajas de frutas y verduras que habían recibido donaciones, escuchó un movimiento tras la puerta. Era Sofía, mirándola con esos ojos grandes y tristes. Valeria sintió un nudo en el estómago.
La niña no era solo un reflejo de su propia lucha, sino un recordatorio constante de lo que había decidido defender. Hola, Valeria, dijo Sofía con voz temblorosa. He venido a ver cómo van las cosas. Valeria se arrodilló para quedar a su altura. La preocupación llenaba el rostro de la pequeña, que parecía un poco más delgada, como si las tensiones familiares la hubieran vaciado de energía. Vamos bien, Sofía. La gente está ayudando. ¿Cómo estás tú?, preguntó Valeria, intentando mostrar que le importaba más que la situación. Mis hermanos han estado sin comida. La voz de Sofía se quebró. A veces, creo que es mi culpa. Las palabras de la niña hicieron que el corazón de Valeria se detuviera. ¿Por qué debería una niña tan pequeña cargar con una culpa así? La escena que quería evitar, aquella que había temperaturas de desesperación, estaba ahora frente a ella. Con un suspiro profundo, Valeria abrazó a Sofía, deseando que ese gesto pudiera borrar sus miedos. No es tu culpa. Tú solo tienes que ser una niña, dijo, queriendo que esas palabras fuesen un bálsamo para su alma herida. Los próximos días transcurrieron entre risas y llantos, esfuerzos y recompensas. Valeria había decidido reunir a más vecinos para fortalecer la colecta. Una tarde, mientras ordenaban la comida en el parque central, se detuvo para hablar con don Pedro, el anciano que solía contar historias bajo el viejo árbol de mango. Su mirada temblorosa reflejaba admiración. Valeria, tú has hecho lo que muchos no se atreverían. No solo con Sofía, sino con todos nosotros. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Valeria. La comunidad se había unido, reflejando algo más que caridad, era una lucha compartida. En ese instante, Valeria entendió. La vida no se desmoronaba solo por el dolor de un individuo, sino que cada vida era un hilo en el tejido que los unía a todos. Sin embargo, esa noche, mientras recababan más donaciones, se acercó un grupo de personas, lideradas por la señora Marta, la dueña de la panadería. Su mirada era dura, sus palabras, aún más. Esto no puede continuar, Valeria. Tu bondad está alimentando a una ladrona y a su familia. Necesito que detengas esto antes de que se convierta en un problema mayor. El corazón de Valeria se encogió. Las palabras de Marta golpearon con fuerza. Se dio cuenta de que no solo luchaba contra las dificultades de Sofía, sino que también batallaba contra los miedos y prejuicios de su propia comunidad. ¿Podría realmente salvar a Sofía y su familia sin enemistarse con la gente que tanto había querido proteger? Justo entonces, un grito apagado resonó detrás de ellas. Valeria se dio la vuelta con el corazón en la boca. Sofía estaba allí, con lágrimas corriendo por sus mejillas, mirando a sus vecinos que la juzgaban. Por favor, no me dejen sola, exclamó en medio de un sollozo. Valeria sintió como la culpa y el miedo entrelazaban su corazón. La comunidad estaba al borde de un quiebre y ella debía tomar una decisión. ¿Se levantaría contra los prejuicios o dejaría a Sofía caer? La tensión en el aire era palpable. El camino estaba lleno de incertidumbres y sacrificios, un momento decisivo estaba por llegar, y el futuro de todos pendía de un hilo. ¿Qué haría Valeria ahora? La respuesta podía cambiarlo todo. La mirada de Valeria se ablandó al ver a Sofía, una niña cuya vulnerabilidad la hacía aún más cercana. Sin pensarlo, tomó la mano de la pequeña y, al hacerlo, sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. Sofía, ven aquí. No estás sola, le dijo con firmeza, alzando la voz lo suficiente para que todos la escucharan. Los murmullos entre los vecinos se convirtieron en un silencio tenso. Valeria se giró hacia el grupo de personas que la rodeaba, buscando en sus ojos algo más que desdén. ¿Acaso no podían ver lo que ella veía? Ella es una niña, prosiguió Valeria, sus palabras fluyendo como un río que crujía por la presión contenida. Y como todos nosotros, merece nuestra compasión, no nuestro desprecio. La señora Marta frunció el ceño, pero Valeria continuó, decidida a romper las cadenas del miedo que envolvían el ambiente. Nadie elige las injusticias que enfrenta. Sofía ha tenido que luchar, y sus hermanos también. ¿Son ellos menos que nosotros porque no han tenido la misma suerte?
El aire se volvió pesado. Valeria sintió que cada palabra era un paso al borde de un precipicio, pero no podía detenerse. Nosotros somos la comunidad. Podemos ser la red de apoyo que ellos necesitan o ser parte de la causa de su dolor. Algunos vecinos comenzaron a murmurar, y Valeria sabía que su mensaje había calado, aunque su voz resonaba más fuerte en su propio corazón. La caridad no se mide por lo que damos, sino por lo que compartimos. Si tenemos la oportunidad de ayudar, ¿por qué desviarnos de ese camino? Tras esos momentos de incertidumbre, un hombre del fondo, conocido por su pasión por la música y los festivales del barrio, alzó la voz. Valeria tiene razón. Mira a Sofía. Cada uno de nosotros ha pasado por momentos difíciles. Si no nos ayudamos, ¿quién lo hará? La atmósfera se suavizó apenas un poco. Valeria se giró hacia Sofía, quien había comenzado a secarse las lágrimas con una mano, como si todavía no pudiera creer que la angula de la compasión podía atravesar ese mar de desconfianza. Sofía, ¿quieres contarnos qué sucede en tu casa?, preguntó Valeria, sintiendo que tal vez esa era la vía para unirlos. La niña dudó y los latidos de su corazón resonaban en su pecho. Pero, tras un breve instante, asintió. Con voz temblorosa, comenzó a compartir su historia. Mi mamá está enferma, y no tiene trabajo. Mis hermanos son pequeños y a veces me siento tan sola. Las palabras salieron a borbotones, acompañadas de las lágrimas que seguían su curso. Solo quería que no tuvieran hambre. La comunidad comenzó a moverse. Unos se miraron entre sí, otros corrieron a buscar pañuelos. La poderosa fragilidad de Sofía resonaba en todos, recordándoles que detrás del juicio había una historia. Pero el revuelo también trajo consigo murmullos de preocupación, y la señora Marta no estaba dispuesta a ceder fácilmente. Aún así, ya no era solo su voz la única que resonaba. Sofía, no estás sola, dijo Valeria alzando la voz. Vamos a ayudar. Si un par de manos pueden levantar a una familia, imaginen lo que un barrio entero puede hacer. Con esas palabras, un grupo de vecinos comenzó a acercarse, ofreciendo promesas de ayuda. Sin embargo, la mirada de Marta ocupaba un lugar inquietante en el fondo. Ella veía cómo la gente comenzaba a unirse en torno a Sofía, y sus ojos ardían de desafío. Valeria sabía que la lucha no había terminado. La comunidad había elegido dar un paso adelante, pero eso no significaba que todos estuvieran a bordo. La incertidumbre aún rondaba, y mirando a Sofía, se dio cuenta de que ese solo era el comienzo. En ese instante, un escueto grupo de personas permanecía en la sombra, observando con recelo. Y si algo había aprendido Valeria, era que una batalla no se ganaba solo con buenas intenciones. El futuro parecía tan incierto como siempre, pero esta vez, junto a Sofía, había esperanza. Era un camino lleno de desafíos, pero con cada decisión sí podría cambiarlo todo. ¿Qué impacto tendría la decisión de la comunidad en la vida de Sofía y su familia? ¿Estarían dispuestos a desafiar sus temores, o los prejuicios continuarían como una sombra en el vínculo entre ellos? La noche apenas comenzaba a dibujar sus contornos. El sol comenzaba a ocultarse tras los edificios, y una suave brisa se movía entre las calles. Valeria sabía que el momento de actuar se acercaba, pero la sombra de la señora Marta seguía intacta, como un nubarrón que amenazaba la claridad de la tarde. Mientras el grupo se agrupaba alrededor de Sofía, Valeria se notó rodeada por miradas de curiosidad y, en ocasiones, de resistencia. Aún había quienes creían que la niña era solo una carga. La voz de Marta resonó de nuevo, con una frialdad que cortó el ambiente cálido casi como un cuchillo. No deberíamos involucrarnos en asuntos ajenos. ¿Qué pasará cuando no tengamos nada que ofrecerles?, dijo, dejando caer su pregunta como si fuera un peso que todos debían cargar. Algunos vecinos se miraron entre sí, incómodos. Valeria sintió que el corazón le latía con fuerza. No estaba dispuesta a dejar que el miedo y el escepticismo volvieran a ser el faro que guiara a la comunidad. Antes de que pudiera procesar sus pensamientos, levantó la voz. Marta, todos hemos tenido momentos difíciles, exclamó,
tomando un momento para conectar visualmente con cada persona. Esos momentos nos definen. No podemos cerrar nuestros ojos ante el sufrimiento de otros. Hoy elegimos ser luz, no sombra, las palabras fluían de su boca, como un manantial que no podía contenerse. La mayoría de los rostros frente a ella comenzaron a cambiar, notando la chispa de verdad en su emoción. Sofía, ainda con lágrimas asomando por sus ojos, miró a Valeria con gratitud. Solo quiero que mi mamá no esté triste, dijo la niña, con voz quebrada. Y en ese momento, Valeria comprendió la gravedad de la situación. No solo era una cuestión de comida o dinero, era el dolor de una familia que había perdido la esperanza. Las miradas cambiaron. Algunos comenzaron a acercarse, ofreciendo más que solo palabras blandas. Valeria vio a la señora Elena, cuyo hijo solía jugar con los pequeños de Sofía, dar un paso adelante con un plato de comida caliente. ¿Puedo traer más aquí? Solo necesito saber cuántas bocas alimentar, dijo con una voz suave, pero firme, como si ya sintiera la carga de esa responsabilidad. Tras ella, un grupo de amigos del barrio sacó sus teléfonos para organizarlos. Parecía que, poco a poco, la idea de una comunidad unida comenzaba a cobrar vida. Sin embargo, la mirada de Marta nunca se apartó de Sofía, como si la niña le hubiera abierto un rayo de luz en su oscuridad interna. Valeria decidió que tenía que confrontar esa desconfianza. Marta, ven aquí un momento, la llamó, y la mujer no pudo evitar acercarse. Valeria dejó que la emoción la guiara. Entiendo tu preocupación. A veces, ayudar puede parecer un riesgo. Pero, ¿no crees que también hay una oportunidad en ello? La señora Marta frunció el ceño, pero se quedó en silencio. El reto era claro. Valeria tocaba las fibras del corazón que ella misma había mantenido cerradas. Mira a Sofía. Si no somos su apoyo, ¿qué garantizamos para el futuro? Las palabras de Valeria flotaron en el aire como un eco, invitándola a reflexionar. Y mientras la comunidad tomaba la decisión de actuar, una inquietud comenzó a crecer en el pecho de Valeria. Una sombra oscura se dibujó en la lejanía. Fue entonces cuando notó a un hombre que se acercaba, con una mirada decidida y una actitud que hacía que la gente retrocediera. Con un tono profundo, su voz resonó en la calle. ¿Qué están haciendo con esa niña?, preguntó, su mirada solo estaba dirigida a Valeria. No deberían interferir. El ambiente se tornó tenso de nuevo. Las promesas de unidad y apoyo comenzaron a fragmentarse al contacto con una amenaza desconocida. Valeria sintió como el miedo se filtraba entre la multitud, y el corazón se le encogió. No era solo una batalla contra las dudas y prejuicios, sino un enfrentamiento frontal con un miembro de la comunidad que sabía cómo manipular los miedos más profundos. El futuro de Sofía y su familia pendía de un hilo, y la pregunta urgente se deslizó en su mente: ¿podrá Valeria unir a la comunidad ante este nuevo desafío, o se desvanecerán sus esfuerzos en la sombra del temor? La tensión se cernía en el aire como una tormenta que nunca estallaría. El hombre, imponente y rígido, no apartaba su mirada de Valeria. Los murmullos comenzaron a recorrer la multitud, y la desconfianza se palpaba como un frío que calaba los huesos. Segundos que parecían horas, mientras el viento arrastraba hojas secas, ilustrando el silencio que había caído sobre la escena, Valeria sintió como su piel se erizaba. Sabía que debía actuar. Lo que estaba en juego era más que una simple pelea de ideas, era la voz de Sofía, una voz que con cada día se hacía más frágil. ¿Quién eres tú para decirnos qué hacer?, preguntó Valeria, tratando de que su voz no temblara. En su interior, una chispa de valor se encendió, y deseó que fuera suficiente para calmar el clima hostil que la rodeaba. Soy alguien que se preocupa por esta comunidad, respondió el hombre, cruzando los brazos. He visto lo que puede suceder cuando un grupo de personas sin experiencia se involucra. Las buenas intenciones no siempre traen buenos resultados. Valeria sabía que había un fondo de verdad en sus palabras, pero eso no podía ser excusa para abandonar a Sofía a su suerte. Giró para observar a los vecinos que la rodeaban.
Algunos fruncían el ceño, mientras otros parecían firmes en su decisión de ayudar. Lo que nosotros hacemos aquí es una decisión colectiva, no importa lo que tú pienses. Debemos ser responsables por quienes no pueden defenderse, replicó Valeria, sin dejar de mirar a la niña de ojos tristes que se refugiaba tras su chaqueta. Marta, la señora de ojos fríos, finalmente rompió su silencio, su voz resonando con un matiz inesperado de firmeza. ¿Qué especial tiene esa niña?, preguntó, mirando al hombre mientras sostenía su mirada, como si estuviera buscando una respuesta válida. Ella no es solo una niña, interrumpió Sofía, dando un paso adelante, con la voz temblorosa pero decidida. Es mi familia. Necesitamos ayuda. Mi mamá no sabe cómo salir de esto. El hombre pareció desconcertado, su rostro un poema de confusión. Esa declaración simple y honesta resonó en todos, como un eco que desdibujaba las barreras que los separaban. La multitud empezó a murmurar, y la atmósfera densa se fue diluyendo, aunque las sombras de la incertidumbre aún flotaban. Valeria sintió una oleada de energía, pero sabía que no podía dejar que esta visión de comunidad se desvaneciera. No estamos haciendo nada ilegal, simplemente queremos ayudar, dijo, su voz firme pero evitando el tono desafiante. Se dirigió al hombre, buscando ver una chispa de comprensión en su expresión, pero él parecía inquebrantable, sus ojos fijos en Valeria. La ayuda siempre tiene un precio, y no siempre es aceptable, respondió, dejando caer el peso de su advertencia en el aire. La multitud comenzó a separarse, algunos retrocediendo, desvaneciéndose como sombras que no quieren ser atrapadas por la luz. Valeria sintió como su corazón se hundía de nuevo, mientras su esperanza se tambaleaba al borde del abismo. No estamos solos, insistió, volviéndose para ver a los vecinos que aún permanecían. La fe en su comunidad se encendió una vez más y años de luchas compartidas en ese barrio comenzaron a aflorar. Justo entonces, alguien al fondo levantó la voz. Si estamos aquí es porque somos más fuertes juntos. No podemos permitir que el miedo nos paralice. Vamos a ayudar. Un murmullo de asentimiento se extendió, y las cabezas comenzaron a asentir, una ola de energía que recorría la multitud. Pero el hombre avanzó un paso más, mostrando su desafío. ¿Y qué harán cuando la verdad sobre Sofía sea revelada?, preguntó con una sonrisa sardónica, como un depredador evaluando a su presa. Valeria sintió que el frío le recorría la espalda, pero en su interior reconoció que había algo más bajo esa palabra. Algo que podía cambiarlo todo. La incertidumbre giró como un torbellino en su mente. ¿Cuál es la verdad?, preguntó Valeria, y con ese interrogante, la atmósfera se llenó de pesadez, los murmullos se gestaron en una inquietud palpable. Todos esperaban esa respuesta, y en ese preciso instante, el futuro de Sofía pendía aún más en delicado equilibrio, unidades de temor y determinación se enfrentaban, lo que hacía que la pregunta flotara en el aire. ¿Qué revelaciones inesperadas podría develar el hombre en su mirada desafiante? La multitud contuvo el aliento, las miradas se entrelazaron y el silencio se volvió ensordecedor. Valeria se debatía entre un impulso feroz de proteger a Sofía y el escalofrío que la advertencia del hombre le había dejado en el alma. ¿Qué verdad podría haber tan devastadora que fungiera como espada de Damocles sobre la pequeña? La vida no es tan sencilla, Valeria, continuó el hombre, acercándose un poco más. No se trata solo de ayudar a Sofía. Hay motivos que quizás no entienden. ¿Han pensado por qué está sola? Las palabras de él eran como dagas, apuntando a las inseguridades que todos preferían ignorar. Valeria miró a Sofía, cuyos ojos reflejaban miedo y confusión. No podía dejar que la desesperación se adueñara de su corazón. Podemos encontrar una solución, insistió Valeria, con la voz más fuerte, casi gritando para sobreponerse al miedo que amenazaba con hundirla. Somos un barrio. Unidos tenemos fuerza. Sofía, ¿qué quieres que hagamos? Sofía la miró, su rostro lleno de lágrimas y vulnerabilidad, pero cuando habló, su voz fue como un hilo de cristal, tan frágil que parecía desvanecerse en el aire. No quiero que me vean como una carga, solo quería comida,
Su voz quebrada resonó en el corazón de todos. El hombre frunció el ceño ante el alivio que empezaba a asomar en la multitud. Valeria sintió una chispa de esperanza. Miró a los vecinos, buscando su apoyo. Marta, a quien todos bien conocían como la voz del arduo juicio, fue la primera en dar un paso al frente. Ese niño no es solo una preocupación para Valeria, es una preocupación para todos, declaró Marta, su voz firme, aunque temblorosa. Si hay una historia que esconder, la necesitamos. Unámonos para apoyarla en su verdad. Los murmullos comenzaron a transformarse en acentos de acuerdo. Valeria sintió que la energía en el aire se elevaba, como si las almas de la comunidad comenzaran a fusionarse en un solo latido. La angustia de la situación parecía perder fuerza, y en su lugar, brotaba una determinación inesperada. El hombre, antes emperador de incertidumbres, empezó a mostrar señales de desánimo. Sus brazos cruzados se aflojaron, sus ojos ahora parecían más humanos y menos amenazantes. La embarcación en la que navegaba empezaba a tambalear. Si tu comunidad decide seguir adelante, están tomando un gran riesgo, advirtió, pero sus palabras carecían del antiguo ímpetu. Sofía puede ser más de lo que muestran sus ojos, su historia es más oscura. Valeria sintió un nudo en el vientre, pero no podía rendirse. Entonces, cuéntanos. Revela la verdad. Tal vez, si somos fuertes, podamos manejar lo que venga. Una mentira siempre busca el camino de caer, pero una comunidad unida es inquebrantable. El hombre la miró fijamente, y por primera vez, Valeria sintió que él consideraba su propuesta. Unos instantes de prolongada tensión precedieron un suspiro hondo, como si una decisión pesada finalmente comenzara a formarse en su interior. La verdad es que, comenzó, su voz resonando como un tambor lejano y profundo. Todos los ojos estaban fijos en él, y el aire estaba cargado de anticipación. Justo en ese momento, un grito penetrante interrumpió la atmósfera. Era la madre de Sofía, emergiendo de las sombras junto a un grupo de personas que parecían haber caminado en un río de ansiedad. La multitud se giró hacia ella, el drama de la escena alterando las emociones que pendían suavemente. Sofía, gritó la mujer desesperada, olvidando por completo a los presentes, y los corazones de todos se detuvieron un instante. Valeria sintió que el tiempo se detenía, la verdad que podía cambiarlo todo estaba a punto de ser revelada. ¿Quién era realmente Sofía, y qué historia las traía hasta este momento tan crucial? La madre llegó, y con su aliento entrecortado, el inevitable desenlace comenzaba a dibujarse ante ellos. El rostro de la madre de Sofía, marcado por el desgaste y la preocupación, se iluminó con un destello de reconocimiento al ver a su hija en medio de la multitud. La incredulidad distorsionaba sus rasgos, y un brillo de lágrimas comenzó a acumularse en sus ojos. Sin embargo, al instante, su expresión cambió a una mezcla de desesperación y determinación. Sofía, repitió, su voz atravesando el murmullo de la gente, resonando como un eco en el corazón de Valeria. La madre se abalanzó sobre la niña, abrazándola con una fuerza que hablaba de meses y quizás años de angustia. Al contacto, Sofía se hundió en el abrazo, a la vez aliviada y ansiosa, como si la cercanía de su madre pudiera desvanecer la tormenta de emociones que la rodeaba. Valeria observó la escena, consciente de que la madre había llegado justo en el momento en que todo estaba por revelarse. La multitud, antes tensa, se volvió un espectador atónito. ¿Qué historia se oculta tras la ausencia de esa mujer? Una vez más, el hombre se apartó como un actor olvidado en un drama intenso, pero su mirada indicaba que él sabía más de lo que había dejado escapar. ¿Dónde has estado, mi vida?, preguntó la madre, dulcemente pero con un hilo de desesperación en su voz. No sabía si volverías a casa. Sofía, todavía temblando, se separó lo suficiente para mirar a su madre a los ojos, y entonces, una revelación comenzó a aflorar. El silencio que había estado atrapado en el aire se colmó de un nuevo tipo de nerviosismo, la sensación de que una puerta a un pasado incierto estaba a punto de abrirse. Te lo dije, mamá no quería ser un problema, murmuró Sofía, con sus ojos llenos de lágrimas que comenzaban a caer. Las lágrimas de la madre cayeron también, pero esto no era solo tristeza.
Había una mezcla de aliviado reconocimiento y pesar. Con un movimiento de mano, acarició la mejilla de su hija, como si cada caricia le devolviera algo que pensó perdido. Nunca eres un problema, cariño. Vamos a hablar y a resolverlo juntas. La madre abrazó a Sofía de nuevo, y el abrazo resonó con esperanza en el corazón de todos los presentes. Valeria sintió que el futuro de Sofía pendía de lo que esa madre pudiera expresar en los siguientes segundos. La multitud se sintió como un latido colectivo, esperando respuestas que podrían definir el destino no solo de una niña, sino de toda una comunidad. Si había algo más oscuro en esa historia, necesitaban saberlo ahora. La verdad, comenzó la madre, su voz temblando con cada palabra, como si cada sílaba fuera un importante ladrillo que construía una revelación monumental. La verdad es que Sofía no está sola porque quiso. Un suspiro colectivo emergió de la multitud, como un murmullo constante creando una atmósfera casi palpable. Las palabras de la madre se demoraron en salir, atrapadas entre su herida y su determinación. No es solo un asunto de comida, el que ha estado robando. Hay cosas que yo misma no he logrado enfrentar. El hombre que había advertido antes hizo un ligero movimiento, como si un nuevo entendimiento surgiera en medio de todo el torbellino. La mamá de Sofía miró al hombre, luego volvió su atención hacia la multitud. Desde que su padre se fue, nuestra vida se ha vuelto un camino lleno de dificultades, algunos hemos tenido que ocultar dolor, y he estado demasiado ocupada intentando sobrevivir para ver cómo afectaba a Sofía su voz, a menudo quebrada, ahora destilaba una verdad aterradora. Cada palabra lanzada al aire era un pequeño golpe en el corazón de Valeria y los demás, como una revelación que exponía las fragilidades de sus propias realidades. Las historias de lucha y sacrificio resonaban, conectando cada dolor con el de un otro. Y cuando la verdad de la madre de Sofía parecía a punto de ser revelada por completo, un grito inesperado resonó desde las sombras. Alguien más estaba allí, alguien cuya llegada amenazaba con arruinar la frágil red de esperanza que se tejidos entre ellos. No lo digas, gritó una voz, aterradoramente conocida. Valeria se congeló, sintiendo que el verdadero peligro estaba a punto de desbordarse. ¿Qué más se oculta en esta historia? La multitud contuvo la respiración como si el aire se hubiera vuelto denso. Valeria no podía creer lo que escuchaba. La voz que había interrumpido el momento de revelación era la de Teresa, la dueña del puestito de frutas de la esquina. Repleta de pánico, su rostro se había tornado pálido y agitado, mientras se acercaba a paso rápido, como si estuviera corriendo hacia su propia condena. Teresa, exclamó la madre de Sofía, haciendo un esfuerzo por no dejar que su desesperación se intensificara. Esto no es lo que piensas, pero Teresa no estaba dispuesta a escuchar. Había llegado a un punto de quiebre, y su rostro era un reflejo de la angustia que había acumulado durante años. ¿Y qué piensas que estoy pensando?, mencionó, su voz temblando de indignación. Las frases se precipitaban en su interior como un río desbordado. Llevas tiempo haciendo esto, Sofía, llevas tiempo causando problemas a todos. Cada vez que robas, nos empujas más y más al abismo. Las palabras de Teresa resonaron por encima de la multitud. Cada sílaba era como un golpe que los conectaba a todos. Valeria sintió cómo las miradas se volvían hacia Sofía, esa niña que había mostrado una vulnerabilidad tan abrumadora momentos antes. Estaba ahí, entre el abrazo de su madre y el ataque verbal de Teresa, atrapada en un torbellino de emociones. No es así, gritó Sofía, su voz ahora llena de rabia y dolor. Había comenzado a comprender cuán profunda era su historia. Lo hice porque tenía hambre, porque nadie nos ayudaba. La madre de Sofía intentó hablar, pero las palabras se le secaban en la garganta, mientras la tensión se acumulaba entre todos. Valeria sintió el fuego en su interior, un calor que provenía de injusticias que había conocido de cerca en su propia vida. Era el momento de interceder. Por favor, todos estamos sufriendo. Valeria levantó la mano, mostrando su deseo de establecer un puente entre ellos. Todos hemos tenido momentos difíciles. Lo que Sofía robó fue un grito de ayuda,
pero eso no define quién es realmente. Las palabras de Valeria encontraron eco en algunos rostros en la multitud, las cabezas comenzaron a asentir ligeramente. Pero Teresa, enfurecida, no estaba dispuesta a ceder. Su mirada se endureció, como la de alguien que había visto un ciclo de problemáticas una y otra vez sin encontrar una verdadera solución. ¿Y qué hay de mí? ¿De los que trabajamos duro para poner comida en nuestras mesas? La voz de Teresa se elevó, llena de frustración. Nadie se preocupa por los que luchamos en silencio. El ambiente se tornó más tenso. La gente se movía incómoda, desplazándose, murmurando, como si estuvieran presenciando un conflicto que escudriñaba las fibras de su comunidad. Fue entonces cuando la madre de Sofía, con los ojos llenos de lágrimas, se volvió hacia Teresa, capturando su atención con una mirada profunda. Sé que duele. Te lo aseguro. No he estado presente como madre. He peleado con mis propios demonios y descuidé lo más importante, a mi Sofía. Una atmósfera de comprensión comenzó a emerger, una pequeña chispa de empatía en medio de la tormenta. La mirada de Teresa se suavizó un poco, como si comenzara a recordar su propia lucha cotidiana, sus propios sacrificios. El silencio se hizo más pesado, como si la verdad pudiera romperse en el aire, pero justo cuando la conversación parecía dirigirse hacia un lugar de entendimiento, una figura oscura se materializó detrás de Teresa. Era Marcos, el padre de Sofía, un hombre que hacía tiempo había dejado su huella en sus corazones, aunque su ausencia pesara más que su presencia. «Detente, Teresa», dijo Marcos, su voz grave y poseída de una autoridad misteriosa. Y entonces, todos se volvieron hacia él, no solo por su llegada, sino por la sombra de incertidumbre que traía consigo. La tensión se tambaleó en el aire, y Valeria sintió que la historia estaba a punto de dar un vuelco que podría cambiarlo todo. ¿Qué rol jugará Marcos en la historia de Sofía? ¿Podrá salvar la frágil red de esperanza que se había comenzado a tejer? Marcos se plantó firmemente en el centro de la escena, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de determinación y ansiedad. La multitud se calló, no solo por su postura, sino por el aire de autoridad que emanaba de él. Había tenido una larga ausencia, y muchos en el barrio lo recordaban como un hombre cuya vida había sido marcada por decisiones difíciles. Ahora, su presencia parecía traer una carga de preguntas no resueltas. «¿Qué haces aquí?», preguntó Teresa, entrecerrando los ojos como si pudiera escudriñar la verdad detrás de su otra mitad. «He estado lejos, pero no ciego a lo que ocurre aquí», replicó Marcos, mirando a su hija, quien parecía más pequeña que nunca, atrapada entre los ecos de su pasado y las exigencias del presente. Sofía había estado esperando este momento, deseando que su padre apareciera para defenderla, pero las palabras que él eligió no eran las que esperaba. «¿Por qué robaste, Sofía? ¿Por qué no viniste a mí?», dijo, su voz temblando, desgarrada por un dolor que había estado guardando por años. Valeria sintió una punzada en su corazón. Sabía que Marcos no entendía toda la historia. La lucha de Sofía era más profunda de lo que las palabras podían expresar. «Papá, no lo hice para herir a nadie. Tenía hambre mi mamá y yo». Sofía empezó a llorar, las lágrimas corriendo por su rostro como un torrente de emociones reprimidas. La multitud, que había sido un mar de juicios, ahora comenzaba a acoger la tristeza que emanaba de ella. Algunos comenzaron a murmurar entre ellos, sintiendo su propia humanidad con cada sollozo. «Lo sé, hija». Marcos se acercó, extendiendo la mano como un puente hacia su pasado. «He hecho muchas cosas mal. Estoy aquí para escucharte. Para ayudarte». Sofía, confundida, pero al mismo tiempo esperanzada, lo miró a los ojos. Por un instante, la conexión entre padre e hija se restableció. Pero no duró mucho. Los sentimientos de traición y abandono eran fieros y no se desvanecerían fácilmente. «¿Qué sabes tú de ayudar?», fue la respuesta destinada a rasgar el corazón de Marcos como una daga. «Te fuiste cuando más te necesitaba». Las palabras de Sofía resonaron en el aire, y todos sintieron el peso de su verdad. Un silencio abrumador se cernió sobre la multitud,
el tipo de silencio que se siente en momentos de revelación. De pronto, Teresa, que había estado observando, intervino de nuevo. ¿Y qué de nosotros? ¿Qué hacemos?, preguntó, su voz ahora temblando con dolor y vulnerabilidad. La comunidad no puede seguir así. El hambre no es solo de estómagos vacíos, también devora a quienes son responsables. Valeria sintió que la situación se agudizaba. Todos estaban a punto de entender que la lucha de Sofía estaba entrelazada con la de otros. Cada uno en el barrio tenía su propia carga, su propio pasado que desearía enterrar. «Podemos hacerlo mejor», exclamó Valeria, levantando la voz. «Lo que necesitamos es una solución, no juicios. Un espacio donde podamos hablar, sanar y construir juntos». Los ojos de algunos comenzaron a brillar con nuevas posibilidades. La confusión se estaba convirtiendo en esperanza, y en medio de todo, una idea empezaba a tomar forma. «Necesitamos una reunión comunitaria», sugirió alguien del fondo. «Un lugar donde podamos compartir nuestras historias, nuestras luchas y encontrar maneras de ayudarnos». Marcos miró a su hija, luego a Teresa y finalmente a Valeria, sintiendo por primera vez el eco de esa verdad que tanto habían estado evitando. Lo que debían perder era el juicio, y lo que podían ganar era la comunidad. La gente comenzó a murmurar entre sí, algunas cabezas asintiendo mientras otros todavía dudaban. Era el inicio de algo nuevo, algo que podría cambiar entre ellos. Pero antes de que pudieran dar un paso hacia adelante, Sofía rompió el silencio. «Pueden dejar de pelear por un segundo», dijo con voz temblorosa. «Así mi padre puede escucharme de verdad». Los rostros se giraron hacia ella, y en sus ojos había una sinceridad que despertó un deseo de cambio. Valeria sintió cómo su corazón se llenaba de fe. Pero la última palabra de Sofía resonó como un eco ominoso, dejando a todos preguntándose, ¿están realmente listos para compartir sus verdaderas historias? ¿Cuáles secretos saldrán a la luz y cambiarán sus vidas para siempre? La noche ya había cubierto el barrio cuando todo llegó a un punto de quiebre. Valeria miró a Sofía, quien, con su voz temblorosa, había hecho vibrar el silencio. La comunidad había creado un espacio donde las verdades ocultas podían salir a la luz, y el peso de las historias que habían guardado estaban a punto de ser liberadas. «Te escuchamos», Sofía, dijo Valeria, su voz resonando con compasión y claridad. «Cuéntanos lo que sientes». Sofía respiró hondo, sus ojos brillando con lágrimas mientras se preparaba para hablar. «Solo quiero que mi mamá esté bien. No quiero que siga sufriendo. No tenemos comida, y tenía miedo de que mis hermanos pasaran hambre». Su voz era un hilo de dolor puro, y en ese momento, no era solo su historia, era la historia de muchos. Los murmullos en la multitud comenzaron a cambiar de tono. La dureza de los juicios se desvanecía, reemplazada por la comprensión. Valeria observó los rostros suavizarse a medida que recordaban sus propias luchas, sus propias historias. «Sé lo que es enfrentar la soledad», dijo una señora del fondo. «Perdí a mi esposo el año pasado, y muchas veces no sabía cómo alimentar a mis hijos. Me sentí desesperada». La validación resonó en los corazones de todos. Ellos empezaron a compartir sus propias historias, los murmullos se convirtieron en un coro de verdades. La niña que robó por desesperación no era la única matiz de luz en esa multicolor realidad. Había vidas entrelazadas por luchas, esperanzas y sueños rotos. Valeria sintió cómo la comunidad comenzaba a renacer, a tomar forma en este lienzo de vulnerabilidad y dolor compartido. Entonces, con voz clara, dijo, «Quizá esta sea la oportunidad de ayudarnos entre todos. Yo puedo organizar ese espacio comunitario donde todos podamos compartir, y desde ahí buscar soluciones reales». De repente, Marcos dio un paso adelante. Su rostro, una mezcla de remordimiento y esperanza. «Estoy aquí para enfrentar mis errores, Sofía. Si permites que sea parte de tu vida de nuevo, prometo apoyarte y trabajar para que salgamos adelante. No quiero ser un extraño más». Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Sofía. El abrazo que les había sido ajeno por tanto tiempo se hacía tangible nuevamente.
Valeria sintió un nudo en la garganta al ver cómo su comunidad comenzaba a unirse en torno a esas verdades compartidas. Mientras conversaban, Teresa, quien había sido una de las más fuertes opositoras, se acercó, lágrimas en los ojos. Yo también siento que he fallado. He sido dura porque pensé que era lo correcto. Pero tengo un hijo, y entiendo ahora que el dolor es humanizador. Valeria sonrió, y aunque las heridas no sanarían de inmediato, la promesa de un nuevo comienzo empezó a surgir. La comunidad comenzó a moverse, el deseo de sanar y apoyarse unos a otros iluminaba la escena. Se crearon grupos para ayudar y proporcionar asistencia a quienes lo necesitaban. Los murmullos de apoyo y aliento llenaban el aire. Una tarde soleada, unas semanas después, el parque se llenó de risas y esperanza. Valeria miró a su alrededor. Había mesas con comida, sonrisas y manos unidas en un esfuerzo común. Sofía, ahora un poco más fuerte, jugaba con sus hermanos, riendo como si el peso del mundo se hubiera disuelto en el aire fresco. Una señora del barrio se acercó a Valeria con una sonrisa. Gracias a ti, hemos construido algo hermoso aquí. Nunca pensé que podíamos ser un equipo, pero mira dónde estamos. Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas. No es solo gracias a mí, somos un equipo. Todos decidimos no separar nuestros caminos, sino unirnos para representar una comunidad llena de esperanza. Aquella noche, Valeria cerró la tienda habiendo renovado no solo su fe en las personas, sino también un profundo amor por la comunidad que había forjado. Y en ese instante, supo que habían empezado a escribir una nueva historia, una historia de unidad, compasión y la fuerza que cada persona trae consigo, superando las sombras del pasado. La vida de Sofía, y de todos, apenas comenzaba a levantarse. La comunidad había trazado un camino que prometía más que solo ayudar, había prometido sanación, amor y la hermosa posibilidad de un futuro mejor. Valeria sonrió, con el corazón lleno, sabiendo que lo que habían construido podría resistir cualquier tormenta que el futuro tuviera reservado. Ahora es tu turno. Necesitas suscribirte ahora, no te puedes perder las próximas historias exclusivas que están por venir. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas conozcan este mensaje de esperanza y unidad. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final lleno de transformación. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este mensaje de luz y apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.